Esta es la comunidad cristiana virtual. Vamos a ser familia, una comunidad, todos juntos. Bienvenidos. Te voy a hablar de la conversión a Cristo. Me ha intrigado siempre el tema de la conversión. Me acuerdo de algunas personas que tuvieron un encuentro con Cristo que les resultó tan maravilloso, tan memorable, que marcó sus vidas de manera indeleble. Un granjero anciano que conocí en mi juventud recordó cómo hacía años había caído bajo una profunda convicción de pecado y finalmente se rindió a Cristo en una reunión evangelística celebrada bajo un rústico quincho en el campo. Esa experiencia con Cristo fue tan genuina y profunda que transformó su vida y de allí en más ardía en él un fuego de amor por Cristo. Hace años leí acerca de Carlos Finney, que era abogado cuando se rindió a Cristo. Había resistido los reclamos de Cristo por mucho tiempo, hasta que al fin entendió que debía retirarse al gallinero detrás de su casa para humillarse y entregar su vida a Cristo. Se convirtió luego en uno de los evangelistas más renombrados de su época. Siempre insistía en la necesidad de un encuentro radical con Cristo que embarga el corazón con una verdadera razón de vivir. En el caso mío, fui criado en un hogar cristiano y enseñado de la Biblia desde temprana edad. A los 10 años me rendí a Cristo y me bauticé. Pero recién durante el segundo año de mis estudios universitarios tuve un encuentro con Jesucristo que me revolucionó. Las dudas y reservas se despejaron y de allí en más ardía el fuego del Evangelio en mi ser. De modo que entiendo que la experiencia de la conversión no será siempre igual en todos. Sin embargo, todos precisamos un encuentro con Dios que encienda en nosotros un fuego que no se apague más. En las Sagradas Escrituras es difícil encontrar una experiencia de conversión más notable y extraordinaria que la de Saulo de Tarso. Marcó un hito, tanto en su propia vida como en la de la iglesia primitiva, pues había sido un perseguidor furioso y empedernido de los cristianos hasta el día en que se enfrentó con Jesucristo en el camino a Damasco. Veamos el relato del historiador Lucas en Hechos 9. Aquí dice, mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que, al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver.
Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días, sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada Derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando. Y ha visto una visión, en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y aún lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo comido, recobró las fuerzas. Tomemos nota de algunos elementos importantes en la conversión de Saulo. Primero, y más importante, se encontró con el Cristo vivo. Saulo conocía las Escrituras, estaba dedicado con fervor a sus convicciones religiosas, pero no había conocido a Jesús. El encuentro con Cristo de pronto cambia todos los parámetros de la vida. No puede haber una conversión genuina si no interviene Jesucristo en la vida. Al orar por la conversión de nuestros seres queridos, tenemos que recordar que el inicio del cambio esperado no es otra cosa que un encuentro con Jesucristo. Y segundo, Saulo respondió con sinceridad: ¿quién eres, Señor? Dios no puede obrar en un corazón que no es sincero. La falta de seriedad y de sinceridad impide que muchas personas puedan llegar a conocer al Señor. En la versión Reina Valera 1960, Saulo formula otra pregunta más: ¿qué quieres que yo haga? Aquí vemos la disposición de conocer la voluntad de Dios de manera personal. Entre tanto que seguimos con una pantalla que cubre la realidad interior de la vida, solo dificultamos la obra de Cristo en nuestra vida. Muchas veces esto implica una lucha interior por mucho tiempo hasta que decidamos volvernos vulnerables y decidamos sincerarnos con el Señor. Luego viene la obediencia. El Señor le dice: levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Cuando el Señor nos habla, es tiempo de responder y obedecer. Dios nos extiende la oferta de salvación de pura gracia, pero llega el momento cuando tenemos nosotros que responder y actuar. De naturaleza somos todos egoístas y arrogantes,
Pero sin humildad y obediencia no podemos conocer a Cristo. Aquí vemos la tremenda necesidad de responder con fe y obediencia cuando percibimos que Dios nos está hablando. La voz de Dios, la convicción producida por el Espíritu Santo, es la señal que ahora nos toca a nosotros responder con fe y obediencia. La conversión no puede ocurrir sin un profundo cambio de actitud. En el Nuevo Testamento esto se llama arrepentimiento. Se trata de un cambio de mentalidad. La palabra para arrepentimiento en griego es metanoia, que es literalmente cambio de mente, que determina una nueva dirección de la vida hacia la voluntad de Dios. Es una reorientación y a todos nos hace falta. No debemos engañarnos pensando que solo se trata de una profesión de fe. La conversión implica un cambio radical en la dirección que toma nuestra vida. A veces esta experiencia viene acompañada de profundas emociones, pero es incorrecto presumir que las emociones fuertes constituyen un sustituto del arrepentimiento. El arrepentimiento es más bien un acto de la voluntad, una decisión firme de vivir de otra manera, de dejar que el egoísmo determine nuestra conducta. Se trata de un tácito reconocimiento de Jesucristo como dueño y jefe de la vida. Más tarde, Pablo escribe a los hermanos en la ciudad de Filipos y en su carta hace referencia a este cambio profundo en su manera de pensar y actuar. Se refiere a su forma anterior de vivir según los esfuerzos humanos y su conciencia posterior de lo inútil de todo esfuerzo particular. Comprendió que le hacía falta una rendición total a Cristo. Leamos Filipenses 3, versículos 1 en adelante. Por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo, y a ustedes les da seguridad. Cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo, porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos. Nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más, circuncidado al 8º día del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios, basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos
y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. En este pasaje, después de señalar el cambio radical de su enfoque con respecto a su relación con Dios, Pablo reconoce que lo único que tiene valor perdurable en la vida es Cristo y su voluntad. Todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Luego señala la gran motivación de su vida nueva en Cristo. Sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Observemos que Pablo está firme, no vacila, pero su firmeza es producto de su relación con Cristo, su confianza total en Cristo. Ya no confía más en sus propios esfuerzos humanos. Una verdadera revolución se produce en nosotros cuando nos damos cuenta que lo importante en la vida no se logra con el esfuerzo propio, sino con la gracia y la bendición de Dios. Abramos los corazones al Señor, hermanos. Examinemos nuestra propia relación con Él. Nunca es tarde dejar a Dios obrar profundamente en nuestra vida. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Gracias, Orville, por este recordatorio tan propio, tan bueno, de este camino que todos empezamos, que hace algunos 40 años, 50 años caminando hacia arriba, otros 25, 26, otros quizás un mes, 2 meses, pero eso es lo bueno, que Dios tiene una medida en particular para cada uno y que todo depende de Él, de abrir los oídos a la voluntad de Él, de obedecerlo, de ser pacientes. Uno de los grandes errores que uno puede hacer es tratar de compararse a Pablo. Pablo se medía con él mismo y nunca quiso presumir de eso. ¿No es cierto, Eduardo? Ya lo creo, que no damos esa medida, pero demos la nuestra, la que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Amén. Y eso nos va a hacer sentir plenos, Amén. Más allá de las diferencias con cualquier otro. Así es. Pero lo importante es lo que Orville recalcó, ser radicalmente entregado al Señor, con todo lo que somos y tenemos. Así es. Y con todo lo que nos falta, porque Amén. Eso es lo que va a ir aportando el Señor para adelante. O sea, es un hecho y es un proceso increíble. Gracias, Orville, por ese recordatorio. Muy bien, hermanos, espero que les haya sido de mucha bendición este mensaje. Esta es la comunidad cristiana virtual. Vamos a ser familia, una comunidad, todos juntos. Bienvenidos.